Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. En el nombre de Jesús, es un honor, un placer el poder estar con ustedes un día más aquí en esta televisión que le trae vida, vida del cielo, esperanza. Y queremos continuar en esta parte primera devocional hablando de un tema que dejamos iniciado e introducido la semana pasada. El caos de la confianza, los excesos de confianza. En primer lugar, recuerdo simplemente que en los trayectos cotidianos del trabajo al hogar, del hogar al trabajo, se producen 54.000 accidentes, según la estadística anuales, de los cuales se producen 100 muertes al año. Pero en el hogar, para que nos hagamos una idea de lo importante que es no bajar la guardia, no tener demasiada confianza en lo que hacemos con habitualidad. En el hogar, 2.500 muertes anuales. 2.500 muertes en caída por escalera, en accidente doméstico con un robot de cocina, en fechas cercanas. La semana pasada salía en los titulares, en las noticias, no sé si usted lo vio, una señora, una mujer aquí en España que con un robot de cocina le estalló y tuvo quemaduras de diversa consideración en su torso, en su pecho, y de alguna manera no es algo que nosotros estemos inventando, son las estadísticas. Y estuvimos viendo en Nehemías 13, la semana pasada, cómo el sacerdote Eliasib, cuando Nehemías, el gobernador, después que el pueblo de Dios fue libertado, que estaba retenido, estaba cautivo, y Dios puso en el gobernador de Babilonia que pudieran salir a reconstruir Jerusalén. Sin embargo, cuando se pone a restaurar Jerusalén, a reconstruir Jerusalén, hay unos enemigos que se oponían a la restauración. Y en ausencia del gobernador Nehemías, este sacerdote Eliasib, estamos en Nehemías 13, dice que emparentó con Tobías. Y vimos la semana pasada que Tobías, que quiere decir que Dios es bueno, y ahora vamos a hablar de ello, entró a vivir en el templo, en la cámara, y dice aquí en el versículo 5, que le hicieron una gran cámara, una gran casa a Tobías, que había sido en el capítulo 6 de los que se oponían a la restauración, a la reconstrucción de Jerusalén, del altar, del templo y del muro. Dice que le hicieron por una afinidad, porque antepuso agradar a Tobías antes que agradar a Dios. Dice que había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios. Mire usted, la ofrenda es lo que damos para Dios. El incienso es la oración. En Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Mire la tipología. Guardaban las ofrendas, lo que damos para Dios, la dadivosidad, la generosidad. Eso se guarda en una cámara donde estaba Dios y era dedicado a Dios. Pero ahora entra el enemigo a ocupar el lugar de Dios. Dice el apóstol Pablo que el anticristo, el espíritu del anticristo, se quiere poner en el lugar de Dios y se opone a todo lo que es de Dios. Y aquí nos dice que se saca lo que era de la ofrenda, lo que era del incienso, la oración, el vino, la alegría, el aceite, la unción que estaba mandado dar a los levitas. Todo lo que era para los levitas, todo lo que era para los que estaban dedicados en el templo, y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes, todo eso desaparece. Porque en este emparentamiento de este siervo de Dios, de este Eliasib con Tobías, entró Tobías en el templo. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está reinando en el primer lugar de nuestro corazón Dios? ¿Está la ofrenda que tenemos que hacer cada día? Ofrendarnos cada día, hacer un sacrificio vivo cada día. ¿Está el incienso? ¿Está la oración? ¿Está la unción? ¿Está en nuestro corazón el vino, el aceite? ¿Estamos ocupándonos de todo lo que es del Señor? ¿Estamos haciendo las cosas poniendo a Dios lo primero? Esa es la pregunta. Mas a todo esto dice, yo no estaba en Jerusalén. Él se fue a hacer
unas administraciones con el rey Artajerjes en Babilonia, y en ese momento, cuando él vuelve a Jerusalén después de un tiempo, se encuentra que había sido sacado de esa cámara de los atrios, de esa cámara del templo de Dios, había sido sacado todo lo que hemos dicho, el gozo, la alegría en tipología. Ahora, ¿cuántos cristianos a veces se va de su vida porque entra un Tobías, alguien que ocupa el lugar de Dios, alguien que ocupa la atención de Dios, y se va el vino, el gozo, se va el aceite, la unción, se va la oración y nos volvemos materialistas, carnales, y empezamos a vivir una vida alejada de Dios? Eso nos puede pasar a nosotros. No podemos emparentar con Tobías. No podemos abrir la puerta de nuestro corazón a Tobías. Los Tobías de nuestra vida van a secar nuestra vida. Se acabará la libación, la ofrenda. Se acabará la oración, la vida espiritual, la vida del Espíritu. Y dice que cuando vuelve Nehemías, supe del mal, versículo 7, que había hecho Eliasib. Hizo un mal, él pecó, se desvió, no hizo las cosas correctamente por consideración a Tobías. Y recuerde, solo a Dios podemos adorar, solo a Él servir. Dice ahora, después de la ley, que solo ante Él te postrarás, solo a Él servirás, no tendrás dioses ajenos delante de Él. Pero ahora en el nuevo pacto nos dice el apóstol Santiago que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Que no podemos servir a Dios y a las riquezas, que no podemos nosotros dejarnos llevar por las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y dice aquí la palabra que le dolió en gran manera porque había una consideración antes a Tobías, que había sido enemigo. Tobías es todo lo que se opone a la restauración de Dios y al propósito de Dios. Y Tobías significa en hebreo Dios ama, Dios es amor. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, Dios me ama, Dios es amor, el amor de Dios, Dios sabe, Dios es amor. Y permitimos cosas en nuestra vida que van a secar nuestra vida y nos van a hacer inoperantes para el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso yo le quiero retar a que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A qué le hemos abierto la puerta? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros vamos a tener temas en nuestra vida que van a ser o de Dios o cosas vanas. Todo depende de qué estamos llenos, en qué ocupa usted su tiempo, a qué dedica usted sus esfuerzos. No podemos abrir la puerta a Tobías. Hermano, hermana, amigo, amiga, no abramos la puerta a Tobías porque es un mal, un gran mal que hizo este sacerdote Eliasib, y que Nehemías, cuando volvió y vio lo que había acontecido, dice que el versículo 8, le dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjese que después volveremos en otras ocasiones la semana próxima a ver otras dos consecuencias de haber metido a Tobías dentro del templo. Pero lo inmediatamente que se corrompió el templo, se infectó el templo. A veces nuestro corazón está infectado por la presencia de Tobías. Y este Nehemías, cuando llega y ve esa situación, echa fuera a Tobías. Tenemos que sacar a Tobías de nuestro corazón. Y dice que manda limpiar esa cámara. Hay que limpiar nuestro corazón y tiene que volver a nuestro corazón, que es el altar con el que alabamos, adoramos y nos encontramos con el Señor. Dice que mandó arrojar los muebles de la casa, echó a Tobías fuera de la cámara y dijo que limpiasen las cámaras e hice volver, dice Nehemías, allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. No hay libación, no hay ofrenda, no hay gozo, no hay unción, no hay presencia de Dios si quitamos lo que es de Dios y se lo entregamos al enemigo, se lo entregamos a las vanidades, se lo entregamos al materialismo, se lo entregamos a todo aquello que quiere usurpar y tomar el lugar de Dios. Y yo quiero, con esta meditación, tipo devocional, que podamos examinar en esta semana cómo estamos caminando, cuál es la prioridad de su vida.
¿A qué usted se está dedicando cada día de su vida? ¿Qué es lo que usted está haciendo cada día de su vida? ¿Está Jesucristo en el centro de su corazón? ¿O tiene usted un Tobías? ¿O tenemos muchos Tobías? A los Tobías hay que echarlos fuera. En el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ocupar el tiempo de Dios para la lectura de la palabra, el tiempo de Dios para la oración, el tiempo de Dios para la preparación del propósito y para la restauración de nuestras vidas, la restauración de nuestros hogares. Los Tobías que se oponen, como Amalek se oponía en los tiempos de la tierra, la búsqueda por el desierto hacia la tierra prometida. Amalek y Tobías se oponen al propósito. Yo le reto a que usted examine su vida. La semana que viene veremos las consecuencias que trajo eso también y cómo se atajaron, porque es algo importante que usted y yo tenemos que aplicar para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta parte devocional, tú quieres que examinemos nuestro corazón, porque muchos Tobías, como esas pequeñas zorras, echan a perder la viña, como esas pequeñas moscas, las locuras que podemos hacer, echan a perder el perfume. También los Tobías echan a perder el propósito. Vimos que sacaron de la cámara los diezmos, las ofrendas, el incienso, el vino y el aceite. Y sin eso, ¿qué somos, Señor? Es sacarte a ti de nuestra vida. Pero vamos a ver cómo se acabó con el ministerio levítico. Vamos a ver en próximas semanas cómo eso trajo un abandono de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo trajo una corrupción moral. Nosotros no queremos acabar así. Por eso esta vacuna preventiva o restauradora a quien haya caído en este error nos hace reflexionar y tener una mirada introspectiva hacia adentro para poder cambiar, mejorar nuestra vida. Bendecimos, Señor, a cada persona que nos está siguiendo con un mensaje de esperanza. Si Nehemías pudo echar a Tobías y limpiar esa cámara y restaurar todo, como dice este capítulo 13, nosotros también. Hay una aplicación, un rema para nuestra vida. Así que ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra para con nosotros y a traer la esperanza de que lo vamos a lograr, pero que sea sanado nuestro corazón, limpiado y purificado, y que vuelva a ser la prioridad de nosotros, ser un sacrificio vivo, ofrendarte, diezmarte, tener el vino, la alegría de la salvación, tener el aceite, la unción del santo, el amor de Cristo, que vuelva de nuevo el incienso, que vuelvan las oraciones a nuestros corazones, porque hoy echamos los Tobías en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por este mensaje, y aplícalo a nuestra vida y que seamos valientes para tomar la misma decisión que Nehemías, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta pequeña reflexión devocional vamos a ver ahora un pequeño vídeo, corto vídeo, y volvemos en tertulia hablando como estamos pendientes de los pactos de Dios y salir del pecado. No se lo pierdan, muy interesante en esta mañana. ¿Algo faltó en los sufrimientos de Jesucristo? Así parece decir el apóstol Pablo en el texto que nos toca analizar hoy, Colosenses 1:24. Es un texto que ha dejado perplejo a muchos comentaristas, pero yo creo que podemos entenderlo a la luz de su contexto. Colosenses 1:24. En los versículos anteriores, Pablo ha hablado de las bendiciones que tenemos por medio de Jesucristo. Ahora, versículo 24. Ahora, me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pero ¿en qué sentido los sufrimientos de Pablo completaron lo que faltaba en las aflicciones de Cristo? Sabemos que lo que hizo Pablo no agregó nada a la eficacia del sacrificio de Cristo para perdonar los pecados. El escritor de Hebreos dice en capítulo 10, versículo 12, pero él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿en qué sentido los sufrimientos de Pablo completaron lo que faltaba en las aflicciones de Cristo?
es que los sufrimientos de Pablo apoyaron el testimonio acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo solamente hubiera muerto por nosotros sin dejar testimonio confiable de su muerte y de su resurrección, habría sido insuficiente. El sacrificio no, pero el testimonio acerca del sacrificio sí. Los sufrimientos de Pablo y de los otros apóstoles apoyaron, respaldaron su testimonio acerca de los sufrimientos de Cristo y de su resurrección de entre los muertos. Gracias a Dios, no solamente por el gran sacrificio de Cristo, sino también por el sufrimiento de Pablo y de los otros testigos que completaron los sufrimientos de Cristo al dar evidencia de la eficacia de ellos. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo. Interesante esto que acabamos de ver, pero también interesante lo que vamos a compartir. Les presento a nuestro habitual contertulio, Eusebio Perona. Nuevo en esta plaza, ¿no? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Eusebio? Muy bien, estupendo, bendecido. Bueno, pues feliz día. Gracias. También hoy para ti especial. Y bueno, pues hacemos una pequeña recapitulación acerca de esa relación y esa comunión que estuvimos hablando la semana pasada. Sí, la semana pasada estuvimos hablando porque estamos estudiando el Salmo 51, ¿no? En su tercera parte. En la parte en que David clamaba por una comunión que la había roto por el pecado, ¿no? Sí. Y él clamaba no por una relación nueva con Dios, sino por una comunión. Amén. Y hablábamos de la diferencia que había entre relación, que una relación es una conexión, claro, es una correspondencia, un trato entre personas, pero la comunión va más allá. La comunión es algo, es participar, es un trato más familiar, es familiar, de padre a hijo, fidelidad, tener la misma visión, tener el mismo sentir, el mismo pensar con aquel con quien se desea tener la comunión, ¿no? Amén. Por eso Dios, el Padre, está deseoso no de tener una relación con nosotros, sino una verdadera comunión. Claro. Y a través de esa comunión, Él nos revela sus planes para nuestra vida, ¿no? Entonces, el verdadero cristiano tiene, o debe tener, una verdadera comunión, primero con el Padre. Y eso lo vemos en 1 de Juan, capítulo 1, verso 3, la primera parte. Dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre. También con el Hijo, porque en ese mismo versículo añade, y con su Hijo Jesucristo. Claro. En 1 de Corintios capítulo 1, verso 9, también Pablo reafirma cómo tiene que ser nuestra comunión y dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Hemos sido llamados, nuestra vocación, nuestra llamada es para tener comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor, ¿no? Y nuestro Salvador. También debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. En 2 de Corintios 13, 14... Pablo lo dice muy claramente. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, sean con todos vosotros. También, porque esto es un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, también con el cuerpo y con la sangre de Cristo mediante lo que llamamos los cristianos evangélicos, la Santa Cena, que es la comunión. Amén. Dice 1 de Corintios capítulo 10, verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Esa era la primera parte, que como parte del cuerpo de Cristo tenemos que tener comunión con la cabeza, que es Cristo, tenemos que tener comunión con Dios, pero también tenemos que tener comunión con los hermanos. Claro, con el cuerpo. Claro, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, no una relación, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si vemos y observamos, la palabra relación no aparece por ningún sitio. Claro. Una palabra que se suele usar mucho, hay que tener relación con Dios, hay que tener relación con los hermanos, no, hay que tener comunión. Una verdadera comunión es participar de las bendiciones de Dios en unidad, con un mismo pensar, con un mismo sentir, y como Dios quiere que sintamos. La comunión no se hace una vez en la vida. No, exactamente. Tiene que ser todos los días de nuestra vida. Claro, es que, claro, yo siempre digo, no se puede tener comunión con la cabeza y no tener comunión con el cuerpo. Claro, la cabeza, todos sabemos que la cabeza de la Iglesia es Jesucristo y tenemos que tener una comunión con Él. Claro.
pero también con el cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, es su iglesia, ¿no? Entonces, hemos sido llamados precisamente a eso, a tener una comunión, primero con Dios y después con los hermanos. Amén. También... Y podemos hacer, si me permite un segundito, Sí. igual que dice en 1 de Juan, cualquiera que dice que ama a Dios, que no se ve, Claro. y no ama al hermano que o sí aborrece ve, incluso. dice, el tal es un mentiroso. Nosotros podemos, parafraseando, decir, según toda la revelación bíblica, cualquiera que dice, yo me sujeto o yo tengo comunión con Dios, a quien no ves, pero no la tiene Con los el hermanos. cuerpo de Cristo, con los hermanos, a quien sí ves, a quien es lo palpable del cuerpo de Cristo y él es la cabeza, el tal sería también un mentiroso. Claro, está claro. Por eso yo digo siempre que el deseo que tiene Dios con sus hijos, que somos su iglesia, su cuerpo, su familia, es precisamente eso, tener una comunión. ¿Para qué? Para en esa intimidad, en esa comunión, que es lo que David perdió por el pecado. Claro. O sea, perdemos esa comunión con Dios, se pierde con el pecado. Entonces, cuando te arrepientes de corazón, se restaura esa comunión. Porque Dios quiere esa intimidad con nosotros para que en esa intimidad Él pueda revelar los pasos que debemos andar en esta vida, los planes que tiene para nosotros. Porque Dios tiene un plan general. Claro. El plan general es la salvación del ser humano. Pero también tiene un plan, para cumplir ese plan general, tiene un plan con cada uno. Claro. Y con el nombre escrito. Cuando cuando Jesús llamó a Saulo, lo llamó por su nombre, Saulo, Saulo. Entonces, eso quiere decir que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Así es. Y para conocer ese plan, debemos tener una relación, no una relación, sino una comunión, Claro. una verdadera comunión en intimidad con Él, ¿no? ¿Sabes que igual que se rompe por el pecado la comunión con el Padre, Sí. con Dios, si te das cuenta en la práctica, y tú lo sabes, cuando alguien peca, lo primero que hay es una reacción de marcharse de la iglesia. Sí. Lo primero, hay como un... No, es que... Y Es que aunque culpemos a la... no te sientes bien, Claro, pero- y te crees que huir es la No, solución. pero porque realmente cuando se rompe la comunión con el Padre... Se rompe con los hermanos Se rompe también con el cuerpo. Cuando Claro, se rompe con la cabeza Jesús, se rompe con el cuerpo. Claro. A veces no, a veces hay personas que están en pecado dentro del cuerpo, pero realmente esa comunión... Porque no es una eso- comunión, una relación. No es, tienen- es amiguismo. No tienen, como ya estudiamos, esa convicción de pecado, ese estar convencido de que tu pecado va contra Dios. Porque muchas veces pensamos que pecamos contra los demás, pero no pecamos contra Dios. Pero realmente todo pecado, toda ofensa a un hermano, toda cosa que no hagas de acuerdo a la palabra de Dios, estás pecando contra Claro, Dios. pero- Y a veces pero no somos nace- conscientes de eso. Nace ese deseo de marcharse, nace ese deseo que viene como una tentación empujada por el mismo enemigo de abandonar, de abortar. ¿Qué pasa? Que hay personas que a lo mejor sí están en pecado, pero es que no tienen esa comunión, lo que tienen es relación, porque no Claro. se puede tener comunión con pecado. Claro, es que- porque, como dice en Isaías, vuestro pecado, vuestras iniquidades me han hecho un muro y hace que, Sí, que deis la espalda. exacto. Una separación. O sea, hay algo que los cristianos podemos tener relación. Sí, relación de compadreo, como si Sí, fuera bueno, una asociación. y relación con el mundo. Sí, sí. Podemos relacionarnos con los pecadores, porque Jesús se relacionaba. Ahora, no tenía comunión Claro. con ellos. O sea, yo puedo relacionarme con gente que vive o practica el pecado, pero no puedo tener una comunión. Tienen con la él. misma visión y No. el mismo propósito. Claro, entonces, además, estamos obligados a tener una relación, pero no una comunión. Claro. Y en esa relación, intentar predicarles con nuestro testimonio y con nuestra palabra, que ellos puedan ser salvos, que ellos puedan arrepentirse, tener convicción de ese pecado y tener un verdadero arrepentimiento, que es como viene la comunión con Dios, viene a través de un arrepentimiento, pero no el sentirte mal, que eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero de saber que has pecado contra Dios, Claro. contra alguien que sin merecerlo nos ha regalado la salvación. Y se ha roto un orden que ha establecido Él. Claro, correcto. Que hemos violado el orden que Él vino a establecer desde Sí, Génesis 1, poniendo orden a todo. Pecado es toda violación a la ley de Dios. La constitución divina. Claro, es del que reino. mucha gente cumple en parte la Biblia, pero la Biblia hay que obedecerla en su totalidad, Claro. porque el que inflige una parte de la ley, inflige toda la ley. Si tú cumples, digamos, el 99% de los preceptos bíblicos y te dejas uno, estás infligiendo toda la ley.
Afortunadamente Jesús cumplió toda la ley para que no andemos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero sí en la ley del amor. Claro, claro. Y sí en la vida del Espíritu. Claro, es que en la si vida tú, del Espíritu por eso se nos tiene cuando como 1 Corintios 13 habla de las cualidades del verdadero amor, o sea, lo primero que nombra, Ujú. digamos, el fruto del Espíritu, el fruto, porque es un fruto Sí, solo, sí. y el fruto es el amor. Sí. Y a partir del amor ya puedes cumplir el Sí. resto de las No, condiciones. es que el amor lo tiene todo lo demás. Claro, es que si tú amas, no robas. Si tú amas, no matas. Si Claro. tú amas, no eres fiel a tu esposa, infiel a tu esposa. Si tú amas, te comportas bien como un hermano dentro de la congregación, respetas, te sometes, aceptas las Amén, autoridades. amén. Así es. Pero si no, es imposible. Es imposible, ¿no? Es así. Bien, pues vamos a entrar ya en el tema de la participación en los sufrimientos de Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, porque el poder está en la resurrección, la victoria está en la resurrección, Amén, amén. ¿no? Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ujú. También Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 12 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos, con él también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces la pregunta, analizando lo que hemos visto en el vídeo de Colosenses 1:24, que Ajá. dice, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mí lo que falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Ujú. Aquí parece ser, a simple vista, parecería ser que Pablo está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que yo tengo que agregar mi propio sufrimiento para completar las aflicciones de Cristo. Pero no está diciendo eso. Claro. Entonces, la pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿en qué sentido los padecimientos de Pablo o los padecimientos de cualquier cristiano o creyente completan lo que supuestamente faltaba a las aflicciones de Cristo? Hay que tener en cuenta, y esto va por delante, que no hay nada que se pueda agregar Por al supuesto. sacrificio Nada. de Cristo por nosotros, Es perfecto. a su eficacia. O sea, es imposible que se pueda hacer algo más Sí, sí. por lo que Cristo hizo, Por porque supuesto. entonces sería decirle a Dios, lo que Jesucristo hizo no fue suficiente, Claro. que yo tengo que añadir parte de mi sufrimiento y parte de mi carga y parte de mi vida a que se complete eso. No está diciendo eso. Él satisfizo la justicia divina. Correcto. El O sacrificio sea, fue perfecto y la aceptable. eficacia acepto. fue total. Lo que sí ocurre es que a través de los sufrimientos, de aceptar el sufrimiento, como hemos dicho, si sufrimos Ajá. con él, reinaremos con él. Lo que ahí está tratando Pablo de decir es que para que la gente crea y reciba como verdad el sacrificio de Cristo y su eficacia para nuestra salvación, él debía sufrir dando testimonio Claro. de que lo que estaba diciendo era verdad. Ujú. Entonces, ¿cómo se testifica que yo creo en algo? Siendo fiel hasta la muerte, Amén. que es lo que hicieron los discípulos, porque nadie muere por una mentira. Claro. O sea, tú no mueres por una mentira. Ellos supuesto. vieron con sus ojos el sacrificio de Cristo, vieron la resurrección, que lo vamos a ver en texto, y eso corroboran con su testimonio, estaban dispuestos a dar su vida por lo que creían. Entonces dice, Hebreos capítulo 10, verso 12, dice, pero Cristo habiendo ofrecido, o sea, esto dice la eficacia total de la muerte de Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto quiere decir que Jesucristo cumplió su ministerio completamente. Claro. Él vino a eso y lo cumplió. Sí, sí. Consumado es. O sea, todo lo que tenía que hacer yo aquí en la tierra lo he hecho. O sea, nada hay que añadir. Pero claro, para que los incrédulos creyeran, sus discípulos tenían que atestiguar con su vida a veces, porque la mayoría murieron en el martirio, tenían que demostrar a través de sus sacrificios, de sus padecimientos, que la salvación que Cristo nos ganó en la cruz era eficiente. Ajá. Y lo corroboraban incluso dando su vida. Entonces, los sufrimientos y las aflicciones de Pablo lo que sí hicieron es apoyar el testimonio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ajá. En cierto modo también la palabra de Dios dice, cuando dice, baste al discípulo
llegar a ser como su maestro. En otras versiones y en el original dice que debería de ser el discípulo como el maestro. Debe de aspirar a ser como el maestro. Claro. Entonces, si el maestro sufrió por el propósito y por la iglesia, los que estamos comprometidos con él, que somos además su cuerpo, Claro. pero sobre todo los que están en un liderazgo, deben, como decía el apóstol Pablo, que padecía dolores de parto. Y sufro dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. De alguna forma, es la carga de que lo que tenemos los pastores, que el pueblo se apasione, que el pueblo lo entregue todo su ser a Dios, que sea lo primero, que seamos cristocéntricos, no egocéntricos, que seamos puntuales, que las personas no dejen de asistir, que el domingo se llena la iglesia y entre semana pues hay una pequeña parte. Claro. Esos sufrimientos son de Cristo, son del Espíritu de Cristo, y los que estamos ahí, como el apóstol Pablo, en alguna responsabilidad, tenemos que identificarnos con ese sufrimiento. Si no, seríamos asalariados. Claro, si ya lo dijo el propio Jesús, si a mí me han perseguido, no os van a perseguir a vosotros. Y dice, el buen pastor su vida da. Su vida y cuando da. decimos Y él su la vida dio, da, y él la claro, dio. él fue el ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Entonces nosotros seguimos un ejemplo, una senda que él ha iniciado. Si él dio su vida, que traducido al lenguaje actual podría ser, él dedicó su vida lo entregó al todo. servicio de Claro. nosotros, incluso muriendo en la cruz. Nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a lo mismo. Claro. Entonces, viendo lo que él ha hecho, nosotros tenemos que estar dispuestos a perder. Claro, A sacrificar. lógico. No es que perder la vida directamente, literalmente la vida no, es física. dedicación, habla de exactamente, dedicación. es tu tiempo, tus recursos, tus esfuerzos, tus calentamientos de cabeza están enfocados Es y hacer centrados. que el plan general de Dios, que es la salvación del ser humano, puedan Exacto. utilizarnos a nosotros en ese propósito y en ese Exacto. fin. Amén. O sea, el plan, Dios tiene un plan para mí. De una manera yo sirvo a Dios, tú lo sirves de otra forma. Cada uno estamos en los planes de Dios en diferente, digamos, posición. Amén. Pero el fin es el Claro, mismo, sí. que es la salvación del ser humano. Sin y Él duda. quiere utilizarnos para eso. Y cuando morimos, Algio, se manifiesta la resurrección, porque no hay vida sin muerte, vida espiritual Claro. sin muerte a la carne, sin renuncia al Si ego, el grano de trigo no cae a tierra y muere. tierra y muere, no produce fruto. ni hay gloria sin cruz. Y hay muchos que quieren un evangelio de Un gloria evangelio sin cruz, pasar por la cruz. Quitando la cruz, ¿no? Claro. Quitando precisamente los sufrimientos que Y alegan que ya en la cruz estuvo Cristo, pero es que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo para que se manifieste la vida y la gloria en nosotros. Hemos muerto nuestra vieja naturaleza y ahora somos una nueva creación. Si no decimos no al pecado, si no decimos no a los deseos de la carne, Que no quiere decir no que hay no puedas manifestación. tener, digamos, un tropiezo, un error, incluso un pecado, Sí, pero hay que vivir en el si el Espíritu. Espíritu Santo mora dentro de ti, te redarguye de pecado y tú automáticamente te arrepientes. Claro. O sea, tú en ese momento se rompe la comunión con Dios, pero a través de ese arrepentimiento que enseguida viene, Se restaura. porque hay personas que se guardan rencor un montón Sí, de no, tiempo. no. Y eso es porque no han nacido de nuevo. Claro, El nacido sin duda. de nuevo no guarda rencor. Dios no puede utilizar a una persona con un corazón rencoroso. Entonces, si tú has nacido de nuevo, por eso le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo. a Nicodemo. Juan le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Para ver y para entrar. Las dos Exactamente, cosas. exacto. Ver el reino y entrar Y dentro poder del entrar. reino. Entonces, es una necesidad el nacer de nuevo. Amén. Si no has nacido de nuevo, tú le guardas rencor a alguien por una tontería. Eso es un pecado. Y Dios dice grave, que, más grave de claro, lo que Dios dice la gente que si no perdonamos entiende, no a los hombres sus claro, ofensas, no perdona él no nos puede perdonar. Está el perdón una de ley, él, el es una perdón ley. de él está, pero como en una presa, en Claro, un él embalse quiere- retenido, él esperando. quiere perdonarnos. Claro. Es como un juez. Un juez te juzga. Si eres culpable, ¿tú piensas que el juez te quiere enviar a la cárcel? El juez en su interior no quiere Claro. mandarte a la cárcel. Dios no quiere ejercer ese castigo que Hay una tiene ley. el pecador, pero hay una ley que hay que cumplir. Exactamente. El juez tiene que cumplir su ley y Dios es un juez y el Claro. mejor de los jueces. Y justo. Es justo. Entonces Él te juzga y te dice, esto está mal, arrepiéntete. ¿Cuántas veces se pronuncia la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Un montón de veces. Jesús llamó al arrepentimiento, los discípulos llamaban al Juan el arrepentimiento, Bautista. Juan el Bautista, todo el Apóstol mundo. Pablo, Porque todo. es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento viene a través de primero haber nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo,
no te arrepientes. Claro. O sea, sientes remordimiento, como he dicho antes, pero nunca sientes ese dolor por haber ofendido a Dios. Claro. ¿Qué es lo que significa el Y de eso hay mucho, arrepentimiento? tristemente. Bueno, vimos que la parte del testimonio de los discípulos y de los apóstoles es que Jesús se les apareció después de la muerte. Ellos fueron testigos de la resurrección. Ellos fueron testigos de la victoria, ¿no? Vemos que primero se apareció a María Magdalena, después a dos discípulos que caminaban por el camino de Maús. Y en 1 de Corintios, Pablo, capítulo 15, el verso 3 en adelante, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Ya estaba dando ahí testimonio, estaba testificando, dando testimonio. Cristo murió por nuestros pecados conforme estaba escrito, y que fue sepultado, como cualquier persona difunta, muerta, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció, para que ellos dieran testimonio después, a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, están muertos. Y el verso dice: después apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Yo quiero hacer una aclaración en esto de al último de todos, porque aquí hay una tendencia que trae confusión. Ajá. Aquí está hablando Pablo del orden de aparición de Dios. No está diciendo que Pablo fue el último de los apóstoles, Ya. que muchos, Sí. no, sobre Dicen todo... que el ministerio apostólico ya no Claro, es este tiempo. que para este tiempo, y se basan en ese versículo. Por eso quiero aclarar que ahí está puesto en el orden en que Jesús se fue apareciendo. Sí, sí. Y a Porque él, no fue contemporáneo en Claro, el tiempo que él exactamente. estaba, él vino después. entonces a él se le apareció el último. No que fuera el último apóstol, como dicen los cesacionistas, ¿no? La doctrina de Lutero, de Calvino y todo esto, que está muy de boga ahora. Sí. Entonces, resumiendo, los sufrimientos y las aflicciones de los apóstoles respaldaron su testimonio acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Claro. Ellos respaldan eso. Eso quiere decir que a través de mi sufrimiento yo respaldo lo que Jesús hizo, que es morir a través del sufrimiento, pero luego resucitar, dando testimonio de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, ¿no? Amén. Hechos capítulo 1, verso 8, que aquí quiero también entrar porque hay algo muy, muy bonito y un buen mensaje. Muy bien. Dice Hechos 1, 8, Jesús, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Recordemos que la palabra testigo en el griego significa mártir. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿y qué es un mártir? Un mártir es una persona que padece incluso hasta la muerte física La tortura. lo por que va a defender lo que cree. pasar. Sí. Entonces, este versículo está diciendo eso. Y nosotros fuimos mártires. O sea, testificamos hasta la muerte, si era necesario, para demostrar el poder que hay en Dios. Amén. Y poder recibir ese poder, esa dinamita, ese dinamus, que viene esa palabra, viene de la palabra dinamus, significa, o dinamis, no sé Sí, exactamente. Dinamis es como se pronuncia. Es como se pronuncia. Se escribe Eso, dinamis. pero es la raíz de Sí, de dinamita, ¿no? dinamita. Entonces, ese poder es la dinamita, La capacidad de hacer posible lo imposible, Claro. romper estructuras. pero eso lo consiguió a través de que le quitaron la vida en un madero. Sí, claro. En Hebreo, en Y Hechos fíjate, capítulo... perdón, Sí. Esteban es un ejemplo de eso. Esteban, Esteban. un diácono, jovencito, recién nombrado, poco tiempo en el Evangelio, estaba en el avivamiento y resulta que con su muerte mártir, como un mártir, el primer mártir, Claro, sí. y bueno, el primero no, porque también Jacobo murió, ¿no? sí. Pero con esa muerte, Saulo que estaba ahí, Claro, fue consintiendo tocado. esa muerte, Yo creo- le tocó el martirio, como tú estabas hablando, tocó el corazón de Saulo, Claro. sin duda. Y sin duda. luego cuando tuvo ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco, seguro que le vendría a la mente Sí. el testimonio Eso de queda, Esteban. es una semilla que queda El sembrada. testimonio fue, digamos, su sacrificio, sus padecimientos, se agregaron a los padecimientos de Cristo Ajá. para que Pablo reaccionara y se acordara, y su reacción fue pronta. O sea, él no dudó. Él cuando conoció quién era Jesús, entonces se acordó la fe que tenía Esteban y entonces dijo: ¿qué quieres que haga?
Es que se puso a su disposición. no hay mayor fe, o sea, no hay mayor prueba que pueda activar la fe que alguien que dé, como se ha dicho, la vida Claro. por su creencia. Y no de una manera violenta, sino por amor a los demás. No egoístamente, Claro. sino desprendiéndote para con los demás. Entonces, Esteban también dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Fue igual a Igual que Jesús. Jesús. Pero es que si nos damos cuenta, cuando Jesús muere, el centurión de abajo, que algunos dicen que era luego Cornelio, Sí. pero dice, Puede ser. verdaderamente Este era el Hijo de Dios. Era ahí, o sea, en la muerte pacífica, amorosa, pidiendo por los demás, no en una muerte, os vais a enterar quién es lo que estáis haciendo. Eso violenta más. Pero una muerte pacífica, amorosa y desprendida hace que se siembre una semilla Lógico. hacia el que no cree. Imagínate si los discípulos no hubieran padecido. Claro. Entonces nos No contaría vividores. que Jesucristo murió, pero no habría una fe Claro. real, porque eso puede ser una historia que me han contado, pero ¿quién demuestra? Claro. ¿Quién atestigua, da testimonio de que esto es real? Es el aval. El Claro, sufrimiento es el aval. los sufrimientos, por eso Pablo decía, yo añado a los padecimientos de Cristo los míos, Claro. con ese fin Amén. de que la gente tuviera testimonio de que lo que Jesús hizo fue real y auténtico. Amén. Y que Así es. justifica, o sea, y a través de esa justificación, Él nos perdona los pecados, Amén. cuando aceptamos ese sacrificio. Sí, señor. Pero lo corrobora el testimonio de ellos, Así es. sus padecimientos. Por eso, a nosotros nos pasa igual. Claro. Nosotros tenemos que padecer para unir nuestro padecimiento a lo que Jesús hizo, para testimonio a la gente que aún no conoce o no tiene fe en el verdadero Dios. Credibilidad y aval, Y aval, de que es correcto, verdadero. correcto. Y eso le da a nuestras palabras, le da consistencia, Claro, y le da y a realmente... nosotros mismos nos sí, da sí, fe. pero al que no cree le da un aval y le da un respaldo. Claro. Tú imagínate la cantidad de creyentes que murieron en los circos. Ujú. ¿Tú crees que esa gente, esas personas, iban a morir por una mentira? Claro, y Nerón estaba desquiciado. Decía, Claro, pero ¿cómo esta y- gente se pone a cantar muriendo? ¿Y cómo Claro, tienen sonrisa? ¿Y cómo tienen paz? Y decía, en algunas películas lo han reflejado, ¿y cómo pueden estar con ese rostro de paz? Sí. Eso es, Y él es estaba, historia. y él estaba amargado. porque- Es historia bíblica, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo Entonces, muriendo pueden tener paz? Eso nos da fe, corrobora que lo que Jesucristo hizo fue real y fue auténtico, Sí, y sí. que justifica nuestra vida si Amén. nos arrepentimos y venimos a Él. Amén. Eusebio, tenemos que poner ahí un punto y seguido hasta la próxima semana, Sí, pero ya. sí podemos, claro, tenemos que resumir, tenemos tiempo para resumir y orar. Bueno, pues Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Mártires, hemos dado testimonio, ¿no? Ellos tenían que dar testimonio de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿no? De la victoria de Cristo sobre la cruz. Ellos lo siguieron en su vida terrenal, pero cuando murió ellos tenían y estaban dispuestos, por eso morían gozosos, Claro. porque estaban dispuestos a dar su vida por aquel en el cual creían que era Jesucristo, ¿no? Amén. Y lo hicieron hasta la muerte. Claro, Y demostrando así la verdad de lo que creían. así es. Porque, vuelvo a repetir, nadie muere por una mentira. Amén. Nadie. Así es. Pásame el bolígrafo. ¿Qué te pasa el bolígrafo? Testigo. Pero me lo va a o devolver. estafeta. Testigo, estafeta. Jesús coge, tiene una vida totalmente ejemplar, pero el testigo, ser mártir, es como pasar ese testigo. Testigo. Se pasa como en la carrera de relevo. Sí. Se llama estafeta o testigo. Estafeta. Y entonces se pasa y Yo sigo la Jesús carrera. se lo pasa a sus apóstoles. Sus apóstoles se lo pasan a otro. Lo recibe Pablo. Pablo lo vuelve a pasar a otro. Otro. Así, por Bueno, pero generaciones. ya me lo quedo. No, pero ya llega a nosotros Sí. y entonces nos lo da a nosotros y nosotros se lo estamos dando a los que no creen. Entonces, Correcto. ese testigo, Claro, ser testigo, ser ser mártir, que es dispuesto a morir por esa idea en beneficio del propósito divino y con el espíritu correcto de Cristo, ese testigo está aquí. Está ahí. Seguimos aquí. Por eso creemos, seguimos al Señor, glorificamos su nombre, a pesar de la adversidad, de los problemas que nos puedan surgir en la vida. Amén. Son aflicciones que Sí, señor. demuestran que nosotros pasamos las mismas aflicciones que los demás, pero con ese gozo, con esa esperanza de que acompañamos, damos testimonio, somos mártires, entre Amén. comillas, Sí, sí. para justificar lo que Jesús hizo en la cruz. Tenemos un Y testimonio. Hay que tenemos pasarlo. el testimonio. Entonces, si yo estoy enfermo, tengo una enfermedad,
yo doy testimonio de la vida de Cristo y de su sufrimiento. Amén. Y yo soy feliz porque sé que en Cristo tengo la paz, la seguridad y la ayuda para salir de cualquier problema y cualquier Amén. circunstancia. Amén. Muy bien, pues vamos a orar. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. Estamos meditando temas interesantes. Yo creo que es bueno ahí meditarlos con nosotros. Sí, profundizar. Y luego Dios puede ir dando revelación incluso a cada uno, ¿no? Sí, Personalmente, y aclarar conceptos y que tengamos una entrega mucho más genuina cada día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has brindado, mejor dicho, en este día. Y queremos pedir por cada persona que está al otro lado de su receptor o televisor. Y te queremos pedir por sus vidas, que seas tú abrazándolos, que seas tú dándoles el alimento espiritual que necesitan y sobre todo trayendo claridad en estas verdades del Evangelio y crea en nosotros la capacidad de ser mártires, testigos, que cogen el testigo de Cristo a través de Cristo, los apóstoles, los profetas, los evangelios, el Nuevo Testamento, las autoridades espirituales que tú pones ahora para que nos ministren y nosotros sigamos cogiendo ese testigo, mano en el arado, no mirando atrás y pasando el relevo, ese testigo a otros para que también sean mártires, quizá aquí en España no muriendo físicamente, pero sí muriendo en esta guerra espiritual a los deseos de la carne cada día. Somos mártires cada día porque cada día morimos, como decía el apóstol Pablo. Cada día muero, pero el que muere cada día a su ego, a su carne, a sus malos deseos, vive en el poder de Cristo. La resurrección y la vida se manifiestan en él o en ella. Por eso te pedimos esa vida, esa resurrección para cada persona y para los que estamos aquí también. Gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad en la que todos nos vamos alimentados espiritualmente. Nuestro espíritu se regocija y nos vamos nutridos para seguir este día en victoria, siendo mártires, solo muriendo en la carne, porque tenemos la vida eterna y la estamos viviendo desde ya, no cuando fallezca nuestro cuerpo mortal. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Eusebio. No. Feliz día, día de bendición. Y a todos ustedes, hasta el próximo programa. Les dejamos con esta tostada, con zumo, café espiritual. Que no ha terminado, que seguiremos la semana que viene. Para seguir todo el día llenos de nutrición divina. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.